aprovechando en este marco de la prueba de selección, justamente de conversar algunas cuestiones relativas a la educación técnico-profesional. Ustedes son todos aspirantes, son todos trabajadores de la educación de la modalidad de ETP actualmente, y todos aspiran en selección a cargos directivos, ya sea de la formación profesional, de la educación técnica secundaria, de la educación agraria o de la educación técnico superior. Así que, digamos, sería como una conversación más ligada a lo que es la modalidad, que es justamente lo que representa la educación técnico profesional en la provincia de Buenos Aires, es la forma en que nosotros organizamos a la modalidad y es el enfoque político institucional que tenemos. Es pensar tanto la educación técnica secundaria, agraria, la formación profesional y la educación técnica superior como una modalidad integrada. Esto es la primera definición que nosotros tenemos desde el punto de vista de cómo entendemos la educación técnica en la provincia de Buenos Aires. La integralidad, ¿qué significa para nosotros? La integralidad significa de pensar, planificar estratégicamente la modalidad sobre la base de 2 o 3 principios. Un principio tiene que ver con la cobertura, digamos. Nosotros entendemos que en el contexto actual de la provincia de Buenos Aires, del país, se requiere fuertemente expandir la cobertura de la educación técnico profesional en nuestro país. Y esto es básicamente por un tema centralmente de justicia social. Digamos, nosotros entendemos que la educación técnico profesional lo que hace es dotar a los sujetos, a trabajadoras, a trabajadores, a jóvenes y adultos, de capacidades profesionales para una inserción en un modelo de desarrollo cada vez más industrial, cada vez más de agregado de valor, cada vez más de desarrollo tecnológico nacional, con mayores niveles de soberanía tecnológica y soberanía económica. Entendemos que justamente en ese sentido la educación técnica es una herramienta estratégica para pensar ese modelo de desarrollo. La cobertura significa esto, digamos, que cada vez más población, cada vez más sujetos ingresen a cualquiera de nuestros ámbitos de la educación técnico profesional. Este es un primer criterio. Un segundo criterio nosotros tenemos, también de política pública, está centrado en lo que es la pertinencia. Digamos, ¿esto qué quiere decir? La oferta formativa de nuestras instituciones, las experiencias formativas por las que atraviesan nuestros estudiantes, justamente tienen que ser pertinentes en relación al mundo del trabajo. Tienen que ser significativas desde el punto de vista de esas capacidades, de esos saberes que se construyen en nuestras instituciones y que den cuenta en forma pertinente de esas demandas que emergen dentro del mundo del trabajo. Nosotros también ahí tenemos una concepción del mundo del trabajo también particular. No es solamente una formación de educación técnico profesional que tiene que atender demandas puntuales del mercado del trabajo, sino repensar el mundo del trabajo en clave de su complejidad. Es decir, nuestros técnicos, nuestros trabajadores que egresan de las instituciones de formación profesional, justamente tenemos como identificado un mundo de trabajo mucho más heterogéneo, más desigual, más injusto y mucho más diversificado que solamente la lógica del mercado de trabajo o solamente la demanda de ciertos roles ocupacionales. Y esto anclado en un modelo de desarrollo, como dijimos antes. La tercera cuestión, que para nosotros también es central, es el concepto de mejora continua. Mejora continua, que es el concepto para nosotros de calidad. Esa mejora continua que para nosotros es central, la inversión pública para desplegar la red de educación técnico profesional en la provincia, que justamente lo que asegura las condiciones materiales, esa inversión sostenida, tanto de nación como de provincia, y esto está anclado en lo que es la Ley de Educación Técnico Profesional, que es nuestro marco regulatorio que nos rige desde el punto de vista federal y en la provincia de Buenos Aires. Justamente ese marco regulatorio lo que define es el sostenimiento de esas condiciones materiales para el desarrollo y el despliegue de la ETP. Cuando hablamos de mejora continua y calidad estamos hablando de eso. ¿Cómo hacemos para que cada institución de educación técnico profesional dotarla de los mejores entornos formativos, de los docentes que estén actualizados en forma permanente en relación al conocimiento tecnológico requerido que emerge desde el punto de vista de la innovación tecnológica, de las condiciones de empleo, de las futuras inserciones ocupacionales de nuestros técnicos? ¿Cómo asegurar sobre la base de esa inversión sostenida en el tiempo justamente el desarrollo de esa mejora continua institucional y de la calidad? Básicamente esas son las 3 cuestiones que para nosotros son como parámetros y criterios de nuestras políticas. Profundizando, focalizando en algunas cuestiones de cada uno de los ámbitos de la ETP,
Para el caso de la formación profesional, nuestra perspectiva en este momento es una jerarquización de la formación profesional desde el punto de vista de mejoramiento de su oferta formativa, tanto en clave de diseños curriculares más innovadores, alcanzando niveles de certificación 3 y de formación continua. Básicamente ese es el foco, mejorando también los entornos formativos. Entendemos que desde esa perspectiva se otorga mayor pertinencia a la formación profesional y pensar la formación profesional con un esquema más reticular, más vinculado con otros niveles y modalidades del sistema educativo y de la educación técnico-profesional. Es decir, cómo articulamos en este principio de integralidad la formación profesional inicial y continua con la educación técnica secundaria y superior, cómo articulamos la formación profesional con la educación de jóvenes y adultos y con la educación secundaria orientada. Para el caso de la educación técnica agraria, la perspectiva es cómo hacemos para incorporar aquellas innovaciones tecnológicas que den cuenta de otro modelo de producción de alimentos para la provincia de Buenos Aires. La educación agraria está muy centrada en lo que son las políticas de desarrollo de producción de agroalimentos en la provincia. Ahí lo que sí estamos pensando es fuertemente una revisión curricular y un profundo revisión también de los modelos de formación docente inicial y continua del campo técnico específico de la educación agraria y técnica también. En este caso es común tanto la revisión curricular como esa perspectiva en aquellos núcleos de innovación tecnológica que cambien la matriz socioproductiva de la provincia. En el caso de agraria, la agricultura y ganadería de precisión, los saberes biotecnológicos, el agregado de valor a nivel local, cómo hacemos para industrializar y a generar una cadena de valor de carácter regional a la producción de alimentos, cómo la producción agropecuaria o cómo la educación agraria constituye justamente una herramienta para fortalecer el arraigo y fortalecer las condiciones de empleabilidad digna y de mejor calidad de los trabajadores a nivel del medio rural. En el caso de técnica, los núcleos más centrales de innovación tecnológica están pasando por cómo hacemos para incorporar y capilarizar el saber digital de base al inicio de la trayectoria. Digamos que nuestros estudiantes justamente inician el proceso de formación ya con nuevos paradigmas más ligados a la economía del conocimiento, la tecnología 4.0, e innovar con respecto a algunas cuestiones que también son muy sensibles desde el punto de vista de la innovación, que tiene que ver con el cambio de la matriz energética en Argentina, para pasar a una matriz energética más renovable y de eficiencia energética, revisar las especialidades vinculadas a automotores en relación a la electromovilidad, a la motorización híbrida, a las tecnologías 4.0, cómo atraviesan el conjunto de las especialidades. Ese es el proceso de revisión que estamos alentando en la jurisdicción. En el caso de la educación técnico superior, justamente cómo revitalizamos y jerarquizamos la educación técnico superior como parte de la modalidad y con una perspectiva de integralidad, es decir, cómo pensar un proceso más progresivo de formación de los sujetos al interior de la educación técnico profesional, desde lo que es la formación profesional inicial, la educación técnica secundaria y superior, cómo hacemos para establecer circuitos de reconocimiento entre ámbitos, entre especialidades dentro de la misma familia profesional. Esto es lo prioritario en términos de cómo pensamos nuestras políticas curriculares y también de adquisición tecnológica y diseño de entornos formativos. Estamos por otro lado desarrollando un proyecto que para nosotros es central estrategia de política, que tiene que ver con el concepto de unidades integrales, que es un esquema más institucional que condensa este principio de la integralidad a nivel de una institución. Crear en la provincia de Buenos Aires instituciones que articulen la formación profesional, la educación técnica o agraria y la educación técnica superior en un continuo de formación progresivo sobre la base de un nuevo modelo de gestión institucional. Esto es lo que estamos en proceso de construcción de un marco regulatorio para este tipo de instituciones. Así que esto es básicamente la perspectiva que tenemos de la Dirección Provincial de Educación Técnico Profesional, este esquema más de política pública. Un buen proceso de la prueba de selección. Nos parecía importante tener esta conversación, sobre todo para que entiendan el contexto de la modalidad y en clave de qué van a ser sus futuras intervenciones en el territorio y en nuestras instituciones. Van a estar apelados e interpelados permanentemente por estas políticas, así que nos parecía
de central importancia este primer encuentro